Oiga, a ver, yo le hago una pregunta. Lejos de lo que le enseñaron a usted en la escuela, le pregunto si tiene conocimiento de términos como el Gran Teocalli, por ejemplo, si es que así se pronuncia, ahorita Vanessa me corregirá, si leyó usted a Bernal Díaz del Castillo y tiene idea de lo que era la Gran Tenochtitlán, tiene idea de lo que hoy vemos como el Templo Mayor y hoy vemos como el centro histórico de nuestra ciudad, que es el corazón mismo de la República Mexicana, pero si usted se lo imagina, y precisamente entre los eventos de conmemoración de estos 500 años de la caída de México Tenochtitlan, el gobierno de la Ciudad de México ha tenido una gran idea, que es colocar una copia monumental del Templo Mayor. Y le agradezco mucho, por supuesto, a Vanessa Bojorquez que esté con nosotros el día de hoy, es la secretaria de Cultura de la Ciudad de México. Vanessa, gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias a ustedes. Oye, qué buen esfuerzo por tratarnos de dar una imagen de lo que quizá nunca, a lo mejor nunca lo leímos, a lo mejor nunca lo entendimos, ¿no? Y a lo mejor quizá nunca estuvimos interesados porque no tenemos idea de la trascendencia. Sí, así es. Bueno, este año es un año muy importante porque se cumplen los 500 años de la resistencia indígena y en ese sentido se han hecho una serie de actividades que una de ellas es que el día 13 de agosto se apertura oficialmente este espacio de la pirámide del Gran Teocalli, que era parte de lo que es el recinto sagrado de México Tenochtitlan, pero que curiosamente tenemos muy poca información, incluso teniendo la zona arqueológica al lado, a unos pasos, ¿no? Teniendo un gran museo del Templo Mayor. Lo que hemos visto, sobre todo en la Ciudad de México, nuestras referencias de las pirámides siempre son de arriba hacia abajo y siempre son unos procesos que ya está la piedra en sus terceras capas, con, digamos, la estructura interna. Eso es lo importante. Nunca lo habíamos visto. No eran así las pirámides, que la gente lo entienda, eran de una estructura colorida muy importante, ¿no? Exactamente, o sea, era esta parte blanca que vemos era el estucado, un esfuerzo muy importante, que además era la estética de ese momento muy desarrollada y la determinación de cada uno de los tonos. En el caso del Gran Teocalli, pues es el azul vinculado con Tlaloc, el rojo vinculado con Huitzilopochtli. Oye, cuéntanos un poquito, ¿cómo era? O sea, ahora lo vamos a ver en esta maqueta monumental, pero ¿cómo era? Pues mira, tiene 4 bases de diferentes momentos. Tiene que ver mucho con la relación con las serpientes, tiene que ver la relación con la tierra y tiene que ver también con las escalinatas que van siendo los espacios donde se llega a Huitzilopochtli. ¿Por qué Huitzilopochtli es tan importante? Recordemos que es de donde surge la idea de la fundación de México Tenochtitlan. Claro. Y en este sentido, esta pirámide fue la que se selecciona de un recinto sagrado que además era compuesto por muchos más edificios verdaderamente relevantes, pero ¿cuál era la que hablaba de la fundación? En un momento donde estos 500 años lo que nos obliga es a reflexionar sobre qué ha ocurrido, cómo ha cambiado la historia, cómo ha cambiado nuestra percepción de tanto el proceso arqueológico como del proceso histórico. Oye, Vanessa, hay muchas veces que tú estabas diciendo que la pirámide era parte de otro complejo muy importante. Muchas veces la idea que teníamos es que en la pirámide vivía el emperador o vivía el sumo sacerdote, ¿no? Y que era un espacio habitacional. Esto es una idea falsa. Así es, en realidad son espacios que se hicieron justamente para rendir tributo. De acuerdo a cada uno de ellos es distinta la condición. También estaban rodeados de unas aduanas, que son los procesos de entrada, una que la gente, los espacios arqueológicos más conocidos es el que está en línea 2, en el Ejecatl, que es una de las aduanas de acceso. Y también recordar el proceso arqueológico tan importante que ha realizado el INAH, que nos permite hoy en día que podamos tener una interpretación de lo que se puede considerar a partir de los hallazgos arqueológicos. Pero recordar que desde 1789 son los primeros hallazgos arqueológicos en tiempos de Revillagigedo y en un momento donde Constanzo encuentra, digamos por accidente, la Coatlicue, encuentra la Piedra del Sol, encuentra la piedra de Tizoc y en ese momento inicia lo que sería la primera revisión 250 años después, ¿no? Pues de lo que se consideraba antes la caída de México Tenochtitlan. 250 años después inicia este proceso de investigación, pero también cómo llegábamos a comunicarle a la ciudadanía, ¿no?, de la trascendencia de estos 500 años,
la importancia de nuestros pueblos originarios e indígenas vivos. Claro. Oye, a partir de ese primer hallazgo, al día de hoy ha habido cambios fundamentales también. O sea, de lo que encontramos en ese momento al día de hoy, ¿podrías hacer así una línea del tiempo de esos cambios? Pues mira, qué bueno que lo comentas, porque justo la primera referencia que te voy a hacer es, justo esa es la importancia de cuestionar nuestros procesos históricos, porque a partir de ahí era lo que se interpretaba. Han habido una serie de procesos, sobre todo en el siglo XX, que es el siglo donde empiezan los procesos de mayor investigación, tanto con el tema de cuando se da inicio a las primeras concepciones de que ahí estaba el recinto sagrado, ¿no? Los primeros hallazgos a partir, obviamente, de 1969, con el metro viene una segunda fase de enormes hallazgos que daría pie a salvamento arqueológico y lo que daría pie a la ley de zonas y monumentos arqueológicas e históricas del país. Es decir, estamos hablando de cientos y cientos de hallazgos, no solo en la parte del centro histórico, sino en toda la ciudad. Claro. Ahora, desde tu óptica, ¿cuánto hemos descubierto y cuánto falta? Porque creo que falta mucho todavía. Yo creo que se ha hecho, sobre todo en los últimos años, un enorme esfuerzo, se ha avanzado muchísimo. Hay que recordar que hay 3 ventanas arqueológicas que se incorporan al conocimiento sobre el Templo Mayor. Estamos hablando del Ejecatl, ya la pirámide, estamos hablando del juego de pelota y estamos hablando del Huayzonpantli. Estas 3 que están en la calle de República de Guatemala han dado indicios e información muy importante a cargo del investigador Barrera, del arqueólogo Barrera, y han dado muchos indicios, pero estamos hablando que en las últimas décadas se ha dado mucha más información por los avances arqueológicos que el INAH ha generado. ¿Qué nos falta? Nos falta muchísimo, porque hay que entender que la arqueología es un proceso que percibe lo que se puede creer, pero que a partir solo de aquello que se investiga de manera mucho más científica y lo que se entiende es donde entendemos el futuro. Oye, hablando de mitos fundacionales, ¿no? El mito fundacional de la salida de Aztlán, de la llegada precisamente al el águila parada en el nopal, después de la agregaduría de las serpientes, no sé si se puede decir, y esos mitos fundacionales, ¿cómo acercar a la gente? ¿Se puede acercar a través de esta maqueta? Yo creo que hay distintas maneras. El esfuerzo que ha hecho la Ciudad de México es que va acompañado tanto de debates, va acompañado, por ejemplo, de cambios de nomenclatura fundamentales. Sí. O sea, que tiene que ver con cuestionarnos si un genocida era lo más importante para tener en una calle. El árbol de la noche triste. El ¿no? árbol de la noche triste con solicitudes, ¿no? Claro. Desde el periodo juarista, ¿no? Con el tema de ser un tema victorioso. Va acompañado también de muchísimas más cosas. Te puedo decir que vienen aperturas de un pequeño museo que habla sobre la desecación de la cuenca también, que habla importantísimo, sobre importantísimo, que además es un cambio fundamental hasta el día de hoy. Pero este acompañamiento, en realidad lo que busca es una reflexión desde los distintos puntos que se pueden tener sobre estos 500 años. Estamos hablando de que los nahuas en el periodo, justamente el periodo mexica, de lo que se entendía antes como una conquista, estamos hablando de que en ese momento las mismas culturas que están ahora estaban vivas. Claro. Y que hay que pensar en la visibilidad de los pueblos indígenas, las condiciones de los pueblos originarios, y que hay que hablar de que si no cambiamos la percepción histórica, justo cuando decías lo de los mitos, si no empezamos a verlo desde varios lugares, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que será una ciudadanía que sería un gran error que no nos sentamos profundamente orgullosos de donde venimos, claro, de lo que somos, de lo que significamos como ciudad, una ciudad absolutamente cultural. Claro. Oye, Vanessa, ahora vamos a hablar de la maqueta monumental. ¿Cómo es? ¿Cuánto tiene? ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Cuándo la podemos ver? ¿Cuándo se inaugura? Todo esto. Pues esta maqueta en realidad está a 35%. Estamos hablando de una medida de un poquito más de 16 metros, pero la verdadera escala era mayor a 40 metros. Es decir, era verdaderamente asombroso seguramente lo que se podía ver, ¿no? Al llegar a este espacio. Por otro lado, se inaugura a partir del día viernes, se termina hasta el 8 de septiembre, y también para quienes son... pues que buscan en la tecnología otras formas de comunicación. Hay unas proyecciones a partir también del día viernes, a partir de las 8:30 de la noche,
8:30, 9, 9:30, 10, 10:30, que son proyecciones que hablan de manera muy reducida, como son los tiempos para proyecciones tecnológicas, hablan de manera muy reducida, pero hablan sobre la compleja historia de estos 500 años. Entonces la gente podrá ver eso y a partir del día 12, es decir, el jueves, en la noche se apertura algo que yo creo que en la Ciudad de México tenemos mucha empatía, que es la iluminación de las zonas. Por primera vez se hacen antes de las fiestas patrias, se aperturan por la importancia para nuestra ciudad, para nuestra historia, para nuestra cultura y para nuestro país. Oye, pues va a estar padrísimo. Entonces hay que ir ahí a partir de las 8:30 empieza el famoso mapping, ¿no? Como le dicen en inglés, pero que son unas proyecciones extraordinarias y se puede visitar todo el día. Todo el día se puede visitar. Muy importante recordar que por las condiciones sanitarias es un espacio que está al aire libre, tiene buenas condiciones de flujos de aire, pero se pide, por favor, que de manera obligatoria se lleve cubrebocas, se va a otorgar gel y el flujo máximo de acceso van a ser de 900 personas. Obviamente es una plaza, la Plaza de la Constitución es lo más amigable, entonces en realidad puedes desde cualquier punto estar viendo esto. Y recordar que también a unos pasos está el Templo Mayor para tener las reflexiones de lo que quedó, el valor del patrimonio y cómo hubiera sido la ciudad si no lo hubieran destruido. Hubiera sido impresionante. Sí, impresionante. Pues Vanessa, enhorabuena por esta iniciativa. Yo estoy, la verdad, encantado y emocionado. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes. A Vanessa Bohórquez, porque dije Bohórquez al principio, Bohórquez, que es la secretaria de Cultura de la Ciudad de México. Gracias, Vanessa, por haber estado con nosotros.